Saludos cordiales, mi nombre es Marlene Ramírez, soy escritora costarricense, periodista, productora audiovisual, soy gestora cultural y promotora de los derechos de la mujer en Costa Rica y en el mundo. Me invitaron acá a nuestra amiga Ana Anca a hablar un poquito sobre el tratamiento de la prensa en las notas de los femicidios, y también le voy a agradecer a los patrocinadores que están dando el apoyo para dar estas charlas y que las mujeres podamos hablar de nuestra problemática social y que podamos darle difusión a la problemática que existe en la prensa sobre el tratamiento de las notas que pasan cuando una mujer es víctima de un crimen y que muchas veces es un femicidio, y es difícil que la prensa lo trate como tal porque dan algunos mensajes o escriben titulares donde dicen, por ejemplo, mujer por andar en short durante la noche fue víctima de asesinato o de crimen, por ejemplo. Y son las notas que encienden los semáforos, porque las mujeres todavía en esta época no tienen derecho, supuestamente, para salir a la calle a divertirse, a andar con la ropa que ella quiera, y ponen directrices machistas que hacen que la mujer se sienta víctima y revictimizada con estas titulares, además de que se siente que no tienen derecho o no tenemos derecho a vestirnos como nosotras querramos. Pero bueno, también les quiero comentar que en un documento publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2008, en el 2007, Corrafero Calabrese señala que los antiguos roles sociales o viejos problemas, aún en esta época, no dejan visibilizar a las mujeres más allá de sus roles asignados como madres, esposas, compañeras o hijas. Ana Ferro lo dice muy claro: los roles impuestos han detenido a las mujeres y la historia las invisibiliza. Y las invisibiliza, y además de eso las estigmatiza por todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces las mujeres supuestamente tenemos que luchar para poder ser visibilizadas. Entonces muchas mujeres que hemos encontrado a lo largo de la historia han tenido que ser víctimas de femicidios, de crímenes horrendos y de luchas sangrientas para poder ir alcanzando algunos roles fuera de esto que están hablando de ser madre, hijas o simplemente mujeres que están con un estigma de que tienen que estar en sus hogares y que no pueden salir a ejercer una profesión, a ser mujeres que estudian, a ser mujeres que pueden tener un trabajo, en fin, a ser mujeres que no pueden salir a divertirse con sus amigas porque ya hay un estigma social y machista que las tiende a poner en un lugar, no digamos un lugar especial, sino en un lugar de víctima, en un lugar donde la mujer está siendo retenida, acosada y revictimizada por la sociedad y muchas veces también por los medios de comunicación. El Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia indica que el femicidio es la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada por su condición de mujer, usualmente a manos de una pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común, un femicidio no es un homicidio, sino un producto normalmente de una violación escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre femicida. Porque en este mundo machista en que vivimos, el hombre representa el poder,
el poder en la sociedad, el poder económico, el poder económico en sus trabajos. Muchas mujeres trabajan y son profesionales actualmente y también son víctimas y revictimizadas porque ganan menos que los hombres trabajando en una misma situación y condición. Entonces, en Costa Rica, en el 2007, año en que se produjo la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, al 31 de diciembre del 2009 hubo un total de 355 femicidios, según el informe del Subproce de Estadística de las Relaciones y Planificaciones del Poder Judicial. El año pasado, o hace 2 años, según el último análisis de Subcomisión Interinstitucional de la Prevención de Femicidios, en el país hubo 23 femicidios, para un total de 62 muertes. Un aspecto muy importante que marcó la etapa que fue evolucionando acá en nuestro país fue el tratamiento de las notas que se publicaron, por ejemplo, en el 3 de abril del 2016, dice La Nación, publica 30 años de la masacre de Alajuelita, el día en que Costa Rica perdió la inocencia. Ya para este tiempo, 2022, tenemos mucho más de 30 años, 40, 50 años, donde esta masacre de 7 mujeres sucedió y quedó impune. No encontraron nunca a las personas que llevaron a cabo esos crímenes horribles, donde la prensa, lo recuerdo muy bien, se deleitó sacando, tomando las fotos, exponiendo a las víctimas donde las dejaron tiradas las personas que las asesinaron. Bueno, no quiero ni acordarme de cómo estaban las víctimas, con sus ropas o sin sus ropas, y todo eso fue expuesto en los periódicos nacionales. Eso ahora es un delito, por supuesto, porque las víctimas deben ser respetadas y también sus familiares. Entonces, dice La Nación en ese momento, 30 años, el primer domingo de abril de 1986, una mujer y 6 niñas fueron asesinadas cuando regresaron de una peregrinación en la Cruz de Alajuelita. El dantesco hecho marcó un antes y un después de la historia delincuencial y judicial del país. El crimen quedó impune y Costa Rica nunca volvió a ser la misma. Y es cierto, nunca volvió a ser la misma porque grupos de mujeres tienen y tuvieron en esa época que alzar la voz, y muchas mujeres y la sociedad en general sentían un gran temor porque supuestamente nuestro país es un país de paz, que lucha por la no violencia, que se habla por la no violencia y que se camina por la no violencia. Y sin embargo, aquí ya en este momento en Costa Rica tenemos varios femicidios y crímenes a mujeres que simplemente son mujeres, y por ser mujeres es porque los criminales, los enfermos, las personas machistas, sus compañeros, sus exnovios, simplemente el vecino se las encuentra y por su enfermedad, por su odio contra la mujer, las acosa, las llama, las busca, las encuentran en un momento solitario y entonces hacen de las suyas con la mujer, porque debemos recordar las mujeres que si no estamos preparadas, que si no tenemos una adecuada educación, por lo menos para defendernos, entonces vamos a ser víctimas, desgraciadamente sin quererlo, porque el hombre ciertamente es un poco más fuerte que uno. La mujer todavía se siente un poco impresionada cuando somos abordadas por los hombres, y también si uno está en un lugar solitario. Entonces eso da pie para que
los delincuentes cometan sus actos impunes y que quedemos en Costa Rica o tiradas en una playa. Actos que muchas veces quedan impunes, pero muchas veces no, y que, bueno, pues tendríamos supuestamente que darle gracias a Dios, pero no podemos darle gracias a Dios porque agarraron al criminal o al agresor, porque eso no debería de existir ni en Costa Rica ni en el mundo. Muchas mujeres trabajamos para que todas estas situaciones se eliminen, pero es muy difícil porque día a día aumenta la delincuencia, día a día las mujeres no leen, no se apropian de las leyes que las defienden y recordemos que el que tiene la información tiene el poder. Y el que tiene la información, un turista, una mujer turista que llegue a nuestro país o a cualquier país del mundo, debe de conocer el lugar a donde va, debe de informarse cuáles son los lugares apropiados para estar o cuáles son los lugares donde se han cometido delitos, en fin, volvernos un poco más perspicaces, volvernos un poco más pensantes, un poco más racionales y ser un poco más preguntonas. Dicen que las mujeres hablamos mucho, dicen que las mujeres todo lo preguntamos, pero muchas veces también somos muy confiadas. Entonces eso nos trae a cometer imprudencias, que muchas veces y ha pasado y pasa que se vuelven en problemas que no podemos resistir, en agresiones, en ofensas y muchas veces por esa inocencia muchas mujeres perdemos la vida. Lo que es doloroso es que a la hora de que los medios de comunicación, principalmente digamos los periódicos, tienen la oportunidad de poner las fotografías o los títulos que ellos quieran, que mejor les convenga, para atraer clientes, por supuesto, y para sacar notas amarillistas en contra de las mujeres. Y hace algunos años, y todavía creo que todavía el diario La Extra lo hace, poner unos títulos horribles a sus notas cuando se refiere de crímenes o situaciones como los femicidios o enfrentamientos con las mujeres conocidas o desconocidas. Y aquí tengo un título que llama bastante la atención. Dice: millonario se mata por amor a modelo. Dejó esposa manca por burlarse de él. Esto fue en el periódico La Extra. También pone chicas sexys. Eso pasaba mucho antes en el periódico La Extra, que ponía una plana, en la primera plana ponía mujeres desnudas para vender, para llamar la atención, y entonces todo eso se ha tenido que ir moderando por medio de leyes que no pongan a la mujer como una mujer denominada como un recurso para vender y tiene que ser una mujer medio desnuda, denigrándola. Y tal vez ella misma en su propio pensamiento no tiene la idea o no conoce cuáles son sus derechos y se presta para todo esto. Entonces, por eso es que se han venido haciendo las luchas, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres para poder ir cambiando todas estas situaciones a nivel de género. Entonces también aquí encuentro otra nota del periódico Extra que dice: la jumaba y las violaba en motel. Eso es una nota desmadre en la Universidad de Costa Rica. Tío de presunto asesino de Luani Salazar: un día después del crimen vi a mi sobrino que estaba tranquilo. Y eso que fue lo que pasó fue que este tipo
asesinó a esta joven también porque ella andaba, se la encontró en X y Y lugar, y él se la encontró y muy fácilmente la asesinó. Y entonces todos los medios de comunicación buscan la forma de ir menospreciando a la mujer. O sea, el tipo la mató y estaba tranquilo. O sea, pues, qué bien, ¿verdad? Que no pasó nada. Y luego dice, sospechoso de asesinar a Luani Valeria Salazar, asegura que la vio en un búnker en la noche en que ella se desapareció. O sea, él la vio en un búnker, o sea, tenía el derecho de someterla, tenía el derecho de tomarla y hacer con ella lo que le dio la gana. Después viene otra nota donde dice, el imputado hacía que la buscaba. Él fue a buscarla cuando ella estaba muerta y la habían tirado en un basurero, la habían tirado en una montaña, la habían medio enterrado. O sea, los tipos tienen el descaro de ir, de presentarse y de también ayudar ahí en su población, en su barrio, como si nada pasara. Cuando sabía que la había matado, o sea, él hacía que la buscaba cuando él sabía que la había matado, reprocha mamá de Luani Salazar. El juicio por asesinato de la joven de 23 años comenzó la mañana de este lunes en Tribunal de Cartago, hombre acusado de homicidio calificado por robo agravado. Luego en crhoy.com, tribunal calificó de crimen de Luani como un homicidio simple. Dicen que no se aprobó el ensañamiento. O sea, porque él no fue violento, le hizo suavecito, entonces no fue maltrato. Eso quiere decir este título. Tribunal calificó crimen de Luani como homicidio simple. Dicen que no se aprobó el ensañamiento, pero la mató. Entonces, ¿en qué quedamos? Le hizo suavecito, le metió el puñal suavecito, la jaló el pelo suavecito, le tiró la piedra suavecito, la golpeó en la cabeza suavecito y ella simplemente se murió. Esos son los medios de comunicación que tenemos en Costa Rica y en el mundo, donde hacemos o donde hacen ellos que la mujer sea revictimizada. O sea, ella no piensa, entonces no piensa en su vestimenta, anda feliz por la calle, anda con vestido corto, anda con short, con mangas de tirantes, etc. Entonces, los hombres, los machistas, los enfermos, pueden hacer lo que les da la gana. Y viene todavía un medio de comunicación digital a decir que le hicieron suavecito, y eso lo hicieron también en el Poder Judicial, las leyes también. Según esto, el tribunal calificó de crimen a Luani como homicidio simple. Dicen que no se aprobó el ensañamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en los medios de comunicación? Luego dicen también que, según el tribunal, las puñaladas fueron tan certeras que la joven de 22 años no estaba consciente a la hora del crimen. O sea, ya la habían golpeado, ya no estaba consciente, entonces no sintió cuando la apuñalearon varias veces. No sintió. Entonces eso es a favor. Tuvo un momento de sensibilidad del criminal y no sintió la muchacha porque le hizo suavecito, la apuñaleó varias veces y no sintió, y eso lo ponen aquí en los periódicos, ya sea digitales o la prensa escrita. ¿En qué estamos pensando o en qué está pensando la prensa insensible, amarillista y machista de los países de Costa Rica, de Latinoamérica y del mundo, a hacer estos tratamientos con los femicidios y los crímenes por odio hacia las mujeres? ¿En qué estamos pensando? ¿Y en qué estamos pensando las mujeres que no nos aprovechamos, que no piensan, que no
leen, que no se instruyen, que también esa es una de mis quejas, porque no conocemos las leyes, porque no hablamos de las leyes, porque conociendo las leyes una mujer deja a su agresor. Conociendo las leyes, la mujer va y se aprovecha de las leyes que la defienden para poder salir de la problemática social, de la problemática de violencia intrafamiliar que está pasando en Costa Rica y en el mundo. Bueno, y ya para ir terminando de hablar sobre estos crímenes horribles que cometen delincuentes espantosos y hombres que supuestamente son hombres comunes y buena gente, el periódico La Nación hace algunos años hizo este tratamiento también a este femicidio y pusieron un título que dice: jefe de tránsito mata a compañera sentimental delante del papá. El jefe de tránsito. Y vamos a ver, vamos a decirles y a contarles que así lo relató Rodrigo Martínez, hermano de la muchacha, que el jefe de tránsito invitó al papá de la joven a comer y le dijo que la iba a matar y que después él se iba a matar. Entonces, les cuento que ella tenía 19 años y tenía 4 años de convivir con Arce, que es el jefe de tránsito, y él tenía en ese momento 56. 4 años de vivir con una joven menor de edad. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Aquí encontramos relaciones impropias, relaciones que los permiten o los permitían, porque ya existe una ley sobre las relaciones impropias, que los padres son tan culpables por la muerte de estas jóvenes como el propio compañero. ¿Por qué? Porque se dan cuenta o permiten que las chicas tengan relaciones o se vayan a vivir con un hombre mucho mayor que ellas. Y luego vienen estos tratamientos de las noticias, de la prensa. Jefe de tránsito mata a compañera sentimental. No dicen que el jefe de tránsito ahí en el primer título, no dicen que ella tenía 19, 4 años ya de vivir con ese señor. Tenía 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenía 15 años cuando la dejaron convivir con este señor. Y vienen estos tratamientos. Jefe de tránsito mata compañera sentimental, una chiquilla. Así de light trata la prensa muchas veces, haciéndonos creer que eso es natural. Pero en realidad ser víctima de femicidio y todavía de eso, que la pobre familia tenga que leer estos títulos, ya sea por la prensa escrita, ya sea por las redes sociales, como pasó aquí en este informatico, que dice que el Observatorio de Género y Medios denuncian abordaje de femicidios por red social de noticias. ¿Qué es lo que dice esta red social? Que las chicas buscan ser violadas, ser asesinadas, o están de acuerdo, o son drogadictas. O sea, una chica porque se viste o es drogadicta o está borracha, tienen derecho de asesinarla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con la evolución humana? Con la evolución que estamos buscando nosotras las mujeres. Tiene que existir en alguna parte del planeta una ley que someta a estos delincuentes y los haga entender de que nosotros no somos
ni víctimas, ni juguetes, y que si nos odian, pues que dejen a su pareja. Pero muchas veces los hombres dicen o mía o de nadie, o mía o de nadie. Y entonces pasan estas horribles cosas que hacen los medios de comunicación con el maltrato hacia la mujer que ya es víctima, y la revictimizan y revictimizan a sus familiares, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos. Porque además de eso, la prensa muchas veces no dice cuántas personas quedan huérfanas, quedan sin papá, sin mamá, porque él asesinó a su madre, cometió un femicidio, y él también se mató o ya va a dar a la cárcel. Entonces esos chicos quedan solos. Todas esas cosas deberían de hacerlas, debería de profundizarlo el medio de comunicación para hacer conciencia de lo que está pasando. No seguir el mismo juego de los agresores y de los machistas, donde la mujer es víctima y revíctima de la sociedad machista y de los medios de comunicación. Bueno, y entonces, para ir cerrando, quiero decirles también que es importante que los medios de prensa tomen conciencia de su falta de empatía con las mujeres que sufren femicidios y sus familiares, o en su defecto que existan medios de comunicación que tomen estas noticias con el debido respeto, como ya hemos hablado, o acercamiento para cambiar los paradigmas sociales, para hacer que las futuras generaciones tomen conciencia también y crezcan con ese chip de respetar a las mujeres y a sus familiares que son víctimas de femicidios. Por otro lado, muy importante que las mismas mujeres afectadas, familiares de las víctimas, salgan a manifestarse a las calles, ya que es el único lugar que encuentran las mujeres como espacios para ser escuchadas o por lo menos agrupadas. Pero es importante, por no decir fundamental, de que se apliquen las leyes y convenios ya establecidos como grandes logros mundiales reconocidos y se apeguen a hacer valer los derechos como corresponden. ¿De qué nos sirven llegar a nuestros hogares donde nos espera un agresor que piensa que es dueño o propietario de su compañera? Tenemos que formar grupos de sobrevivencia en los barrios, distritos, y donde realmente las mujeres logren empoderarse y dejar de creer que tiene que vivir aferradas a un agresor por miedo, costumbre, apego, falta de dinero. Solamente acompañándonos nosotras, podemos lograr informarnos todas juntas. Y es por eso que hablamos de los barrios. Los barrios deberían organizarse. Las comunidades deberían organizarse, llevar charlas, llevar especialistas para que vayan educándonos o educando a aquellas mujeres que desconocen sus derechos. Y por eso, al empoderarnos y dejar de creer que tienen las mujeres o tenemos que vivir aferradas al agresor por miedo, solamente acompañándonos es, como les digo, que podemos buscar información. Y la información es una arma, una herramienta a nuestro favor. Recordemos que quien tiene la información tiene el poder, como ya les dije anteriormente. No perdamos la oportunidad de vivir una vida en paz y libertad y alejándonos de los agresores que viven con nosotras mismas. Eso es como una película que existía antes o que hubo muchas veces, que yo vi algunas veces, que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Eso es claramente lo que muchas veces hacemos. Nos confiamos demasiado. Porque, por supuesto, nos vemos lindas, coqueteamos, porque esa es nuestra parte linda de la mujer.
coquetear, verse linda, ponerse un vestido que se le vean las curvas, ponerse un short, porque tenemos el derecho, porque tenemos el derecho. Y no porque tenemos el derecho los agresores, los delincuentes, los enfermos sociales tienen el derecho de acosarnos o de cometer un femicidio o una agresión contra nosotras. No tengamos miedo, no tengamos miedo, porque ya vemos cómo nos maltrata la misma prensa. No le importa a la prensa, ¿qué te digo? ¿Qué les digo a ustedes? Digital, prensa escrita, la televisión, de que a usted la asesinen. Para ellos es la sangre vende y los medios de comunicación viven de eso. Así es que deberíamos de ser un poquito más racionales y no darle sangre a los medios de comunicación ni a la gente que quiere vernos en el cementerio. Bueno, y creo que ya ha sido mucho hablar y le doy muchísimas gracias a las personas que me invitaron. Espero que les haya gustado la información y que nos sirva para algo también tener la información, porque tendríamos el poder. Muchísimas gracias, buenas noches y un saludo afectuoso para todos.